Buen día, el día de hoy vamos a presentar acerca del estado de un proceso, de su capacidad para realizarlo y de su estabilidad, y pues los diferentes casos que se pueden presentar. Esto para la evaluación de la unidad en la materia de ingeniería industrial. Esto será presentado por mis compañeros Carla Valentina Martínez García, Ana Muñoz Avitia y Dayan Karin Hernández. Y por un servidor, Luis Diego Puente Hernández. Entonces, iniciamos. Bueno, primero pues tenemos que saber qué es el estado de un proceso. El estado de un proceso se refiere a la situación actual en el que se encuentra un proceso dentro de un sistema de producción, control de calidad o incluso en informática, según el contexto, en el ámbito industrial o en la calidad. Por ejemplo, el estado de un proceso puede indicar si está activo o, o en operación, está en espera de materiales, herramientas o personal, está detenido por mantenimiento, fallas o cambio de modelo, está en revisión o en prueba. Conocer el estado de un proceso es clave para tomar decisiones rápidas, eficientes, mejorar la eficiencia y aplicar metodologías como SMED o TPM o control estandis- estadísticos de un proceso, CEP o SPC. Ok, se sigue una serie de pasos para realizar un estudio de capacidad y estabilidad. Como número uno, tenemos delimitar datos históricos. Esto quiere decir que primero es necesario tener datos históricos del proceso que reflejen la realidad del mismo para sus principales variables de salida de un lapso ya sea considerable, durante el cual no se le han hecho grandes modificaciones al proceso. Bueno, este lapso depende de la velocidad del proceso que se describe a continuación, como por ejemplo en un proceso masivo que produce cientos o miles de piezas o partes por día y que diario se muestran y se miden decenas de tales partes. Es suficiente contemplar las mediciones hechas en las últimas 2 o 4 semanas. En este lapso se podrían tener en 200 o 400 subgrupos. En este proceso lento que genera pocos resultados por día y que por tanto es una semana se hacen pocos muestreos y mediciones. Y en los procesos semimasivos aplican un criterio intermedio. Como número 2 tenemos analizar estabilidad. Para estudiar dicha estabilidad a través del tiempo que comprenden, los datos históricos, se recomiendan 3 actividades. La número 1, analizar las cartas de control obtenidas en el lapso que comprenden los datos históricos. Es decir, estudiar las cartas como se obtuvieron en el pasado y los cambios detectados con ellas. En este es importante ordenar las cartas conforme al tiempo en el cual se obtuvieron, desplegarlas y analizar cómo fue el comportamiento de dichos puntos y buscando identificar los patrones. También tenemos que con base en el análisis anterior calcular el índice de inestabilidad CT, el cual proporciona una medición de qué tan inestable es un proceso y con ello se podrán diferenciar los procesos que tengan puntos o señales especiales de variación de los procesos muy inestables que con mucha frecuencia funcionan en presencia de causas especiales de variación. Y pues para esto tenemos la siguiente fórmula, donde el número total de puntos representa la cantidad de puntos que se ha graficado en una carta de control en cierto periodo, y el número de puntos especiales, este se refiere a la cantidad de puntos que indicaron
En ese mismo periodo, una señal de que alguna causa especial ocurrió en el proceso. Entonces, por lo tanto, los puntos esenciales serán los puntos fuera de límites, más lo que indican dichos patrones especiales no aleatorios, de acuerdo con los criterios de interpretación de la carta. O sea, de la carta nos referimos a algo que vamos a ver más adelante. Si en cualquiera de las dos actividades el índice T que se calcule es demasiado grande, entonces será un indicativo de que se está ante un proceso con alta inestabilidad. Bueno, en este caso de que ambos estudios, el índice CT sea pequeño de 1 a 3 puntos porcentuales. Entonces el proceso se considera razonablemente estable. En el punto 3 nos dice estudiar la capacidad, que a los datos históricos se les debe de aplicar un análisis de capacidad utilizando para ello las diferentes herramientas que se vieron en capítulos anteriores. En particular, es importante obtener los índices de capacidad CP, CPQ, así como un histograma. Bueno, a partir de esto se observa la distribución de los datos respecto a especificaciones, perdón, y si hay un problema de capacidad, se debe identificar si se debe a conflictos de centrado o a exceso de variación. Y ya con base en el análisis de capacidad y en la política de calidad de la empresa o de la máquina que estemos trabajando, concluir si la capacidad del proceso eh, está para cumplir las especificaciones de calidad, que es aceptable, y a partir de los estudios anteriores se tendrá el estado del proceso en cuanto a estabilidad y capacidad, y de esta manera ya se podrá adoptar la estrategia de mejora más adecuada para el proceso, y las estrategias se describen más adelante. Siguiente diapositiva. Bueno, proseguimos con las estrategias de mejora. Empezamos con el proceso tipo D, inestable e incapaz. Esta estrategia se aplica a los procesos que tienen baja capacidad para cumplir con especificaciones y que además son alternamente inestables, debido a que las causas esenciales de variación aparecen con mucha frecuencia, por lo que es un proceso cuyo desempeño de por sí malo es difícil de pronosticar con cierta certidumbre. Por ello se recomienda orientar los esfuerzos de mejora a detectar y eliminar las causas de inestabilidad, pero como se está ante un proceso muy inestable, más que tratar de identificar qué pasó en cada punto especial, es mejor orientarse o detectar los patrones que siguen tal inestables para de esa manera generar conjeturas, o sea, hipótesis, sobre las posibles causas de la inestabilidad. En estos casos se debe partir de una idea de que un proceso muy inestable es un proceso probablemente estandarizado, en el que es posible que hayan cambios continuos o muchas variaciones atribuibles a materiales, métodos, mediciones, diferencias en las condiciones de operación de maquinaria y desajustes. Enseguida se describen 3 actividades específicas de las estrategias para este tipo de proceso. La número 1 sería mejorar la aplicación y el uso de las cartas de control. La segunda sería buscar y eliminar las causas de la inestabilidad. Y por último, la tercera sería volver a evaluar el estado del proceso. Siguiente diapositiva. Bueno, en el proceso tipo C, estable pero incapaz, la estrategia para procesos tipo C se aplica cuando el proceso fue
fue catalogado como estable, pero con bajas capacidad de cumplir especificaciones. Es decir, se está ante un proceso establemente malo que genera piezas fuera de especificaciones o piezas que no cumplen con ciertos atributos de calidad. Por ello, las estrategias están orientadas a mejorar la capacidad del proceso mediante las siguientes actividades. La número uno es revisar y mejorar la aplicación de las cartas de control. Las razones de esta actividad en un proceso sin problema sería de estabilidad. Son dos. Por un lado, es recomendable que todo proceso tenga un buen sistema de monitoreo para detectar sus cambios de manera oportuna. La otra razón es que en ocasiones, en ciertos procesos puede ser que algunos de las aparentes causas comunes que generan los problemas de capacidad en realidad son causas especiales que se podrían detectar con un buen diseño y la actualización de las cartas de control. Por estos dos motivos es importante revisar y mejorar en su caso el uso de las cartas de control, y para ello sugerimos recurrir a lo expuesto. La otra es investigar las causas de la baja capacidad mediante un proyecto de mejora. Retomar el estudio de capacidad que se desarrolla para definir el estado del proceso, y a partir de este establecer la magnitud del problema y la razón básica por la que el proceso genera producto no conforme, ya sea por exceso de variación o porque el proceso está descentrado. Otra es volver a evaluar el estado del proceso independientemente de la metodología aplicada para encontrar la causa de baja capacidad del proceso, para cumplir con especificaciones una vez que se apliquen las acciones de mejora. Se debe evaluar el estado del proceso y proceder de acuerdo con los resultados de esta evaluación. Siguiente, por favor. Para el proceso tipo B, capaz pero inestable, tenemos como primero esta estrategia para procesos tipo B aplica cuando el proceso fue catalogado como inestable, es decir, es un proceso que funciona en presencia de causas esenciales de variación. Para esta son tales que se están relativamente satisfecho como el desempeño del proceso respecto a objetivos previos o especificaciones, de tal forma que se está ante un proceso capaz pero inestable. En este tipo de proceso de distribución se desplaza o tiene cambios significativos. Sin embargo, siempre están dentro de especificaciones. Ante esto se tienen cierta vulnerabilidad, porque esa inestabilidad puede en un momento dado llegar a ocasionar problemas en términos de especificaciones. Además, si se quiere conocer y mejorar tal proceso, habría que empezar por identificar y eliminar las causas de la inestabilidad. Por ello, se sugiere aplicar las mismas actividades sugeridas para el proceso tipo D, inestable e incapaz. Siguiente diapositiva. Proceso tipo A, estable y capaz. Esta estrategia para procesos tipo A se aplica cuando el proceso fue catalogado como estable y capaz, por lo que se está ante un proceso sin problemas serios de calidad. Por ello, las
Actividades de esta estrategia van enfocadas a mantener en ese estado el proceso y a explorar alternativas para mejorar su productividad u operabilidad. Una de las actividades son revisar y mejorar, en su caso, las aplicaciones de las cartas de control. La idea de esta primera actividad es verificar que el actual sistema de monitoreo del proceso es el adecuado, es decir, revisar la utilización de las cartas de control y evaluar la convivencia de generar esquemas de control más económicos, por ejemplo, utilizar otra carta de control, reducir la frecuencia o el tamaño de muestreo. Otra de las actividades es explorar alternativas para mejorar la confiabilidad e incrementar la productividad u operabilidad del proceso, buscar mejorar la confiabilidad del proceso, detectando sus fallas más recurrentes y más graves. Se puede hacer aplicando un AMEF para dicho proceso. Otra alternativa es incrementar la productividad del proceso mejorando su eficiencia, tiempos desperdiciados por paros de equipos, desbalanceos de líneas, falta de materiales, retrasos en suministros y en las órdenes de compra y por mantenimiento y reparación. Siguiente, por favor. Mantenimiento correctivo en motores de diésel. En los motores de diésel John Deere, el estado del proceso te permite identificar en qué etapa en qué etapa te encuentras y qué acciones tomar. Para ello se realizaron las siguientes actividades: inspección inicial, verificando fallas del motor. La segunda fue desmontaje de componentes como el motor de arranque. La otra es revisión de fugas de aceite. La siguiente fue chequeo del cableado. Otra fue motor listo para pruebas, y la última fue motor funcional. Bueno, y en esta parte quizás nos podemos preguntar a qué viene esta parte de mantenimiento correctivo en un motor diésel y por qué en un motor John Deere. Pues cierta particularidad de esta evaluación es que se debía de complementar la parte teórica con la parte práctica. Es por eso que en la realización de esta evaluación se hizo un proceso. Este proceso pues podía ser de algún producto, de algo que se quisiera realizar físicamente, ya sea un proceso de soldadura, ya sea un proceso de manufactura como lo puede ser maquinado, enfresadora, maquinado en torno, cualquier proceso básicamente. Específicamente nosotros escogimos un proceso de mantenimiento. Es por eso que anteriormente pues se hizo como esta introducción a lo que eran los motores de diésel de John Deere, que fue los que nosotros pues escogimos para este proceso. Entonces ya vimos cuáles son los tipos de procesos básicamente. Ahora lo que vamos a ver es en un ejemplo práctico qué tipo de proceso es el que se desarrolló. Entonces, inicialmente, pues yo les daré como la introducción a todo lo que se hizo, toda esta parte sobre los tiempos y todo esto, pues es lo que vamos a desarrollar en base a estos motores. Inicialmente, ¿dónde se desarrolló? Este se desarrolló en el taller de motores ubicado en la Universidad Tecnológica de Torreón. Se realiza el diagnóstico y servicio a 3 motores marca John Deere, que son los que se encuentran en el taller, que presentaban fallas en su funcionamiento. Los motores retirados de operación tras reportes de pérdida de potencia
sobrecalentamiento y consumo excesivo de aceite. Ahora bien, durante el proceso de mantenimiento se llevaron a cabo las siguientes actividades específicas en cada motor. Inicialmente, limpieza de aceite derramado, luego la verificación y reparación de cableado, el chequeo del nivel de aceite, la inspección del riel de inyectores de combustible y la limpieza del radiador. Entonces, todo esto que se realizó nos da un tiempo de operabilidad de mantenimiento para cada motor. Entonces nos dice, en una jornada de mantenimiento se registró el tiempo que tomó realizar el mantenimiento correctivo a 3 motores diésel John Deere. Las actividades realizadas en cada motor fueron las mismas, es decir, no cambiamos absolutamente nada, todo fue lo mismo para los 3 motores y el tiempo pues se registró en minutos y que fue el tiempo que tomó completar el mantenimiento en cada motor y fue el siguiente. El motor 1, en cuanto a fugas de aceite, fallas de cableado, bajo nivel de aceite, fugas en riel de inyectores, radiador, nos da un total de tiempo de mantenimiento de 110 minutos. En el motor 2 no se presentaron fugas de aceite, ni bajo nivel de aceite, ni fugas en riel de inyectores. Solamente se presentaron fallas en el cableado y en el radiador. Esto nos dio un tiempo total de mantenimiento de 50 minutos. Mientras que en el tercer motor solamente se presentaron fallas en cuanto a fugas de aceite, fallas en cableado y bajo nivel de aceite, lo que nos dio un total de tiempo de mantenimiento de 80 minutos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a realizar con este tiempo que ya tomamos? Para conocer el tiempo promedio requerido para realizar el mantenimiento, se utilizó la fórmula de la media aritmética. Es decir, el tiempo, vamos a tomar los tiempos totales de mantenimiento de cada uno de los motores, que es el de 110, el de 50 y el de 80. Ya que son 3 motores, se va a dividir entre 3 y pues ya se multiplica por 100. Esto nos da 80. Este análisis muestra que el tiempo promedio para realizar un mantenimiento completo a un motor John Deere es de aproximadamente 80 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si realizamos el mismo proceso de mantenimiento a otro motor John Deere, lo más o menos que nos vamos a estar tardando son 80 minutos, o ese sería el promedio. La ligera variación entre los tiempos podría deberse a diferencias en la gravedad de las condiciones encontradas o al acceso a herramientas y refacciones, que eso pues también es algo importante a tomar en cuenta. Ahora bien, las fallas indicadas por motor. Aquí lo que vamos a hacer es el cálculo también de la media aritmética. Esto pues básicamente solo es si se presentaron las fallas o si no se presentaron. Las que ya vimos anteriormente. Hubo 4 fallas totales en el motor 1, 2 fallas totales en el motor 2 y 3 fallas totales en el motor 3. Estas se suman, se dividen entre los 3 motores, de igual manera se multiplica por 100 y nos da una media aritmética de 3 fallas. Esto significa que en promedio cada motor presentaba 3 fallas. El motor 1 fue el que presentó más fallas, lo cual puede indicar una mayor exigencia operativa o mayor tiempo de uso sin mantenimiento preventivo. Ok, la siguiente figura muestra la información de un diagrama de caja, donde se observa un rango de fallas de 2 a 4 y una mediana de 3. Bueno, el diagrama de caja es un gráfico que representa una serie de datos numéricos a través de sus cuartiles y se utiliza para mostrar la mediana, los cuartiles y los valores atípicos de una variable, ya sea cuantitativa o categórica.
Es un método estandarizado y fácil de interpretar para, no sé, analizar la distribución y variabilidad de datos. Bueno, en este gráfico se muestran dos motores, que es el motor A o el 1, que muestra mayor dispersión y una media más alta, lo que indica más problemas tras el mantenimiento que se le dio. También tenemos el motor B, que es el número 2, que tiene una menor variabilidad y proporciones más bajas. Esto indica que tiene mejor calidad mejor calidad de funcionamiento. Siguiente diapositiva. Ok. Bueno, ahora vamos con la carta P, que es para la proporción de fallas de motores diésel. Bueno, esta carta P muestra la proporción de fallas encontradas tras el mantenimiento de los primeros 3 motores diésel de la marca John Deere. En el eje horizontal tenemos representados los 3 motores 1, 2 y 3. En el eje vertical se muestra el número de fallas dividido entre los puntos revisados. En las líneas de control tenemos la línea azul punteada, es el valor promedio de las proporciones de fallas de todos los motores y esta sirve de referencia para ver si un motor está mejor o peor que el promedio. La línea roja es el límite superior de control, o sea, el punto en el que una proporción de fallas ya sea se considera excesiva o fuera de control. Y la línea verde es el límite inferior de control muy cerca de cero. Bueno, entonces en los datos de cada motor tenemos que el motor 1 tuvo una proporción de fallas de proximidad de 0.40. En el motor 2, como podemos ver, tuvo una proporción más baja, cerca del 0.23. Y en el motor 3, la proporción sube ligeramente, alrededor de 0.30. Como podemos ver, la interpretación de los motores es que ninguno de los 3 motores excede el límite superior, por lo que estos se consideran fuera de control. Sin embargo, el motor 1 presenta más fallas que el promedio, lo que puede ser una señal abierta, y los motores 2 y 3 están dentro del rango esperado, con proporciones más estables. Entonces, aunque no hay señales de que el proceso está fuera de control, la diferencia entre las proporciones sugiere que hay variabilidad entre motores. Y esto puede deberse a diferencias como la condición previa del motor, la calidad del mantenimiento, o sea, la calidad de mantenimiento que se le esté dando y materiales utilizados. Y pues para esto podríamos recomendar seguir monitoreando y aplicar acciones correctivas si esta variabilidad se mantiene o aumenta. Como por último, tenemos que nuestro proceso es un tipo P, capaz pero inestable. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte y sobre el, estado del proceso, capacidad y estabilidad que se le da a los motores de diésel John Deere ubicados en el taller de motores de la Universidad Tecnológica de Torreón. Esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias.